Mandar un fuerte abrazo, un saludo para todos los trabajadores municipales de todas las municipalidades del Perú, provinciales, distritales. Bueno, en especial para mis ex compañeros de trabajo que laboran en la municipalidad de Barranca, en la municipalidad de Ate, en la municipalidad de Apunta, en todas las municipalidades del Perú. Un especial saludo para cada uno de ustedes. Hoy día, bien, ya se está conectando. Saludos para Stanley, que estaba conectado desde temprano. Carlos Wincho. Diego Venturo, conectado. Aneis. A ver quién más está. Luzmar Sánchez. Buenas noches a cada uno de ustedes. Saludarlos, empezar a saludarlos. No olviden, compartan para empezar en breve, muy breve. Para empezar de una vez a hablar sobre los contratos laborales en los gobiernos locales. Así es que vamos a compartir para poder llegar a más personas y para poder empezar, ¿ya? La contratación laboral en gobiernos locales tiene una particularidad que lo hace diferente a los contratos. Saludos para Wilmer de Tumbes, Jaime Félix, saludos para gente de Tacna. Yomar, Chachapoya, la famosa gente de Chachapoya, Melitón Maita, Rosalvina, ¿de qué ciudad nos escriben? Gente de Chachapoya, gente de Tumbes, gente de Tacna. Entonces, como les decía, la contratación laboral en gobiernos locales tiene una particularidad que lo hace muy diferente a las demás contrataciones. Saludos Carolyn León, saludos Patti Sarmiento, Jaime Félix, Tacna. Que lo hace diferente. Entonces uno puede ser de repente muy especialista en temas de derecho laboral o derecho laboral público incluso, pero no es suficiente si te vas a ver temas de derecho laboral en gobiernos locales, porque podrías caer en un gran error, porque la legislación laboral en gobiernos locales es muy diferente a hablar de la legislación que se aplica en ministerios, en universidades, en otro tipo de entidades, en gobiernos regionales, por ejemplo, luego para gente de Chiclayo. Entonces, vamos a partir de una premisa que cuando hablemos de régimen laboral en los gobiernos locales, vamos a poder diferenciar, vamos a tener que diferenciar entre los obreros, los que hacen labores operativas, y los que hacen labores administrativas, los empleados, ¿ya? Entonces, porque muchos me hacen algunas consultas refiriendo, por ejemplo, yo soy trabajador CAS de una municipalidad, ¿ya? ¿Tengo derecho a gratificaciones? ¿O tengo derecho a una compensación vacacional si no salgo de vacaciones? ¿O tengo derecho a CTS? Entonces, el CAS de una municipalidad es diferente al contrato CAS de otra entidad. O el contrato 728 de una municipalidad es diferente al contrato 728 que se aplica en otra entidad pública. Eso y mucho más vamos a ver en la transmisión del día de hoy, ¿ya? Entonces, como siempre, si tienen alguna consulta, algún comentario, no duden en escribirlo y lo contestamos al toque el día de hoy, ¿ya? Saludos para Rosalvina, saludos para la gente de Huánuco, Jorge Hoffman desde Cajabamba, la hermosa gente de Cajabamba. Entonces, como les estaba comentando, básicamente vamos a hablar sobre eso, ¿no? Vamos a hablar sobre contratación laboral en los gobiernos locales, ¿ya? Entonces, contratación laboral en gobiernos locales. Entonces, para poder desarrollar lo que es contratación laboral en gobiernos locales, sería sencillo poder decirles váyanse a la ley orgánica de municipalidades y al artículo 37 de la ley orgánica de municipalidades, la ley 27972, y van a encontrar el régimen laboral. Pero no, la situación no es tan sencilla, porque cuando sale la ley orgánica de municipalidades, solo para gente de Arequipa, cuando sale la ley orgánica de municipalidades, no existía el contrato administrativo de servicios, el conocido CAS, no existía, solo existía 276
y 728. O sea, régimen laboral de la actividad privada y el régimen laboral de la ley de base de la carrera administrativa, regulado por el decreto legislativo 276. Entonces era más sencillo hablar de contratos de trabajo en gobiernos locales, es decir, municipalidades, cuando recién sale la ley, o sea, año 2002, 2003, cuando recién se modifica la ley, eh, hablar de contratación laboral en municipalidades ahora en el 2018. Entonces la figura ha cambiado y hay muchas cosas que han cambiado. Entonces precisamente eso requiere que hagamos un análisis no solo de lo que está en la ley, sino lo que se viene resolviendo a nivel jurisprudencial, lo que viene señalando el Tribunal de Servicio Civil, lo que viene dándose a nivel de este proceso de reforma del empleo público, que como ustedes recordarán, en un primer momento, cuando sale la ley de servicio civil, el año 2013, excluía carreras especiales. Casualmente, los obreros municipales, es decir, los que hacían labores operativas, fueron excluidos inicialmente, ¿ya? Entonces, inicialmente los obreros municipales no estaban en la ley de servicio civil, no estaban bajo este proceso de reforma. Pero resulta que años más tarde, cuando se resuelve la inconstitucionalidad en parte de la ley de servicio civil, se señala que no existía mérito para que determinados trabajadores estén excluidos de la ley de servicio civil. En la oportunidad en la cual se incluyó a los trabajadores de la SBS, el BCR, el Congreso de la República y también a los obreros municipales. Como ustedes recordarán, posteriormente ya han salido leyes con nombre propio en las cuales los trabajadores de la SBS, BCR, Congreso de la República se han excluido de la ley de servicio civil. Sin embargo, los obreros municipales quedaron pues bajo el alcance de la ley de servicio civil, ¿no? Entonces, esto obviamente ha generado ¿qué cosa? Que se le aplique régimen disciplinario, ha generado también que se le aplique la normativa de la ley de servicio civil que regula negociaciones colectivas para los trabajadores, sean empleados 276 o sean trabajadores obreros 728. Entonces, básicamente, cuando hablemos de gobiernos locales, vamos a tener que diferenciar entre los que hacen labores administrativas, los empleados, y los que hacen labores operativas, es decir, los obreros. Entonces, como ustedes saben, el régimen laboral de la actividad privada, es decir, el 728, ¿qué beneficios otorga? Una CTS, ¿verdad? Una CTS que se paga en mayo y se paga en noviembre, es decir, se deposita en una entidad financiera en mayo, se deposita en una entidad financiera en noviembre y es en el tipo de moneda que elija el trabajador y en la entidad financiera que escoja, que designe el trabajador. Con los trabajadores 276 no ocurre eso, ¿eh? Con los trabajadores 276, la CTS que van a adquirir los trabajadores 276 van a quedar en poder de la entidad hasta que este trabajador renuncie, hasta que cese por límite de edad o hasta que sea destituido. Y no generan intereses. Y la liquidación no se paga, no se deposita en mayo y en noviembre como los 728. Saludo para Pepe Chacaltana de Chimbote, la hermosa gente de Chimbote. Entonces, como le estaba comentando, hay que hacer una gran distinción. No podemos confundir. En alguna oportunidad recuerdo cuando dictaba una clase, no recuerdo en qué ciudad, dictaba una clase y me decían, doctor Jara, ¿y yo puedo ser 728? Era una persona que hacía labores administrativas, ¿ya? Entonces, era un empleado, ¿no? Y él me decía, pero yo deseo ganar esta CTS de mayo y noviembre, yo deseo ganar mi gratificación porque es una remuneración completa en julio y en diciembre, es decir, en fiestas patrias y en Navidad. Yo puedo escoger ser 728, a pesar que hago labores de
que hago labores de empleado. Entonces eso es lo que me preguntaba esta persona. Y esto obviamente yendo pues a que en otras entidades públicas, señores, los que no hay esa diferenciación entre tú eres empleado y solo puedes ser contratado por esta modalidad, o tú eres obrero y solo te corresponde ese tipo de contrato de trabajo. Uno se va a un ministerio, de repente se va a un gobierno regional y van a ver que los trabajadores que hacen labores administrativas están bajo el régimen laboral 728, es decir, el régimen laboral de la actividad privada. El mismo que usan las empresas también es usado para el personal empleado. Pero miren lo que ocurre acá en gobiernos locales, es decir, municipalidades, provinciales y distritales, únicamente... claro, pueden dejar sus preguntas, sus comentarios para poder absorberla durante la hora aproximadamente que dure la transmisión. Por favor, estoy acá abierto para todas las preguntas, bueno, para los saludos a todas las personas que nos están escribiendo. Ya somos 34, ¿no? Ya somos 34 personas. Así es que a seguir compartiendo para poder seguir comentando, ¿no? Como les decía, en municipalidades la diferencia es que los únicos que pueden ser trabajadores 728, los únicos, saludo Franklin, ya llegó, llegaste Franklin, recién empezamos, los únicos que pueden ser contratados bajo la modalidad 728, es decir, el régimen laboral de la actividad privada, son el personal obrero. Entonces no hay más. Saludo para la gente de Huancavelica. Entonces, no es que tú seas empleado, de repente seas un asesor, una secretaria, un directivo, un asistente legal. Si haces labores administrativas, no vas a poder ser contratado bajo el régimen laboral 728. Entonces, descartado hacer eso. Lo mismo que si eres un obrero, no vas a poder ser contratado bajo el régimen laboral de la 276. Hace algunas semanas dictaba una conferencia, no recuerdo si en Lima o en provincia, y me preguntaba una persona y me decía, yo soy policía municipal, ¿no? Entonces yo no soy obrero. Entonces, lo primero cuando una persona te hace alguna consulta o te comenta sobre su caso, es que se le viene a la mente cuando mencionas obrero, que es la persona que se dedica a ver parques y jardines, barridos, ¿no? Barrios y calles, mantenimiento de parques y jardines. Y entonces lo que busca esta persona, este trabajador, es decir, no, yo no soy obrero, ¿no? Yo soy empleado, ¿no? El policía municipal o el personal de serenazgo dice, ¿cómo vas a decir que yo soy obrero? Entonces yo no soy obrero. Entonces, porque precisamente van por eso, por esa identificación, ¿no? Uno dice obrero y automáticamente lo vinculan como el trabajador que ve de repente parques y jardines, o como decía, limpieza pública, que no tiene nada de malo. Pero no es una cuestión de elección. Entonces no es que a ti te parezca y tú desees incorporarte al régimen laboral de la actividad privada, o tú pretendas incorporarte al régimen laboral de la 276. Y esto, señores, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no lo tomamos muy en cuenta, no diferenciamos esta situación, va a ocurrir que cuando nosotros vayamos a un proceso judicial, vamos a perder. Vamos a perder porque va a estar mal entablado. Entonces, para yo iniciar un proceso judicial como obrero, tengo otra vía procesal. Y para iniciar un proceso como empleado, tengo otra vía procesal. En uno sí me va a pedir agotar la vía administrativa y en otro no. Entonces, si yo tomo una vía incorrecta, mi proceso va a terminar mal, ¿no? Y eso es lo que le ocurre a muchos trabajadores municipales. Escogen de repente a un abogado que de repente no ve temas de derecho laboral público, específicamente de derecho laboral municipal, y ocurre eso. Después de 1 año, 2 años, su proceso está terminando con resultados desfavorables. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya?
o para ustedes de repente me están escuchando, de repente asesoran estos casos, o de repente son asesores de alguna municipalidad, tienen algún familiar en una municipalidad, o de repente le preguntan, ¿no? Le preguntan. Entonces hay que tener muy en cuenta que el régimen laboral municipal de municipalidades es muy diferente al régimen laboral que se aplica en otra entidad pública, por lo menos el tratamiento, ¿ya? Me hacían una pregunta por acá. Saludos para la gente de Arequipa, Patricia Caira de Arequipa, saludos. Saludos para Estudio Jurídica Cabrera y Mogollón de Tumbes. A ver, me hacían una pregunta por acá, ¿dónde está? A ver, Reina Guevara nos pregunta, ¿se puede postular a un CAS, nos dice, en otra área de la misma entidad? Gracias de antemano. A ver, ¿se puede postular a un CAS en otra área de la misma entidad? Sí, claro. Reina, tu pregunta va, me imagino, eres un trabajador CAS que labora en una entidad pública, supongamos en el área de, no sé, en trámite documentario, supongamos, ¿ya? Trabajas en trámite documentario, pero de ahí tu propia entidad, la misma entidad que tú trabajas, lanza una convocatoria y tú ves que cumples el perfil y ves que la remuneración es mayor a la que tú percibes, entonces no existe ningún impedimento para que tú te presentes a esta convocatoria y puedas, pues, puedas acceder, pasar todas las etapas y poder ganar incluso, y esto no genera ningún vicio de nulidad. Puedes postular, obviamente una vez que ganes el concurso, vas a tener que escoger, ¿no? O renunciar de repente a tu anterior puesto de trabajo para asumir el nuevo puesto de trabajo. Entonces, sí se puede, Reina, ¿ya? Entonces sí se puede hacer eso. Entonces, si tienen más preguntas, pueden hacerlo, ya pueden hacerlo. Como decía, estamos acá para poder compartir todo lo que es contratos laborales en municipalidades. Solo por hoy, por día del trabajador municipal, vamos a ver todo lo que son contratación laboral municipalidades. Todo lo que tenga que ver con municipal, con el derecho laboral municipal. Así que si tienen algunas preguntas, algunas dudas, escriban para poder absolverlas. Una práctica incorrecta, amigos, una práctica incorrecta que se ha dado por bastante tiempo es que ocurría, señores, que las municipalidades contrataban trabajadores obreros municipales bajo la modalidad de CAS, que eso es lo que también vamos a ver ahora en breve, ¿ya? Porque me están haciendo una pregunta, me parece que Diego me está haciendo una pregunta. Vamos a contestar la pregunta de Diego para poder continuar, ¿ya? A ver, Diego nos pregunta. A ver, a ver, a ver. A ver, me parece que Diego nos está haciendo una pregunta, pero ya no veo tu pregunta, Diego. A ver, ¿los contratos 728 son permanentes o a plazo determinado, teniendo en cuenta la labor que realiza labor jurisdiccional? Labor jurisdiccional. Ya, pero estamos en derecho laboral municipal, señores, ¿ah? No se vayan a otro extremo. El día de hoy vamos a ver todo lo que son contratación laboral, contratos laborales en municipalidades, ¿ya? Municipalidad provincial y distrital. Entonces, porque acá la pregunta que nos hace Kevin Inga está yendo más, me parece, que a otro tipo de entidad que no es una municipalidad. Entonces,
como te decía, llevando tu pregunta, adaptándola a lo que es gobiernos locales, me imagino que no es a gobiernos locales, pero eso me hace recordar que el régimen laboral de la actividad privada, es decir, el 728, prevé dos tipos de modalidades, tres tipos de modalidades de contrato. Los a plazo indeterminado, los contratos modales a plazo fijo y los contratos a tiempo parcial, ¿ya? Es decir, menos de 4 horas. Un error muy frecuente es que, a ver, ¿qué nos dice Vane? Buenas noches, soy estudiante de Derecho, recién segundo ciclo. Um, Bien, vale, a ver más adelante tu pedido, tu clamor, ¿ya? Entonces, como le estaba comentando, las entidades públicas incurren en error de pensar que todas las modalidades contractuales del 728 se aplican a entidades públicas. Y eso es incorrecto. Es incorrecto porque los contratos a plazo fijo eh, diseñados o previstos en el régimen laboral de la actividad privada no se aplican o difícilmente son aplicables a entidades públicas. Sería impensable pensar aplicar un contrato modal a plazo fijo porque hay necesidad de mercado o por un inicio de actividad o un contrato de temporada. Es bastante complicado y hay algunas entidades que lo hacen. Sí hay una modalidad que sí se puede, por ejemplo, el contrato 728 por suplencia, es decir, cuando contratas a un trabajador 728 para que reemplace temporalmente a tu trabajadora que está en descanso prehiponatal, o a tu trabajadora o trabajador que está de vacaciones, o al sancionado con una suspensión. Entonces, en esos casos se aplica un contrato 728 por suplencia, o sea, de reemplazo. Pero no, señores, no se aplica para cualquier tipo de modalidad, porque el error que ocurre, que incurre en varias entidades es, le pones contrato a plazo fijo modal, por qué sé yo, no sé, contrato de temporada, incluso algunas entidades le ponen contrato de temporada a plazo fijo y ni siquiera le ponen la causal. La causal que justifica. No se olviden, señores, que para un contrato a plazo fijo requiere necesariamente que pongas cuál es la causa objetiva. O sea, ¿por qué tú celebras un contrato a plazo fijo? Si no señalas, eh, si tú no señalas la causa objetiva, es decir, lo que justifique a tu contrato, la celebración de tu contrato temporal, va a estar desnaturalizado y vas a tener que, obviamente, seguramente, perder ese proceso laboral. Si eres entidad, ¿no? Y si eres trabajador, te conviene, obviamente, ¿no? A ver, vamos a responder algunas preguntas que nos tienen por acá. A ver, Mirel nos señala. Para trabajar por servicios no personales en la MUNI, la municipalidad, se requiere registro nacional de proveedores. Así es, depende. Vamos a ver. A ver, Vanesita nos pone. Eso ya lo leímos. Vamos a ver. Franklin nos pone. En lo referente al área de rentas tengo dudas acerca de la suspensión de la prescripción. ¿Es cierto que se suspende si notifican la resolución de sanción antes de los 25 días hábiles? Franklin, estamos en contratos laborales de municipalidades, por favor. No vemos temas tributarios. Entonces, ni lo vamos a ver algún día, ¿no? Porque este espacio se llama enfoque laboral. Y enfoque laboral se refiere a temas laborales. Específicamente laboral público. Hoy, el tema de hoy día, es contratos laborales en municipalidades. Es decir, nada de tributario, nada de derecho penal. Ya no hagan preguntas de derecho penal, ya por favor, porque van a ser bloqueados automáticamente. Eh, y vamos a ver todo lo que es laboral. Entonces, yo no soy especialista en tributario, ¿ya? Entonces, yo creo que las personas hay que reconocer las limitaciones, ¿no? Entonces, yo veo temas laborales, señores, ¿ya? Entonces, a ver.
Parece que me están haciendo una pregunta por acá. Vamos a ver. Parece que por ahí me hacían una pregunta. Los contratos que celebran, los contratos... A ver, Kimberly nos está haciendo una pregunta. A ver, Kimberly. ¿Quiénes son los que están en planilla? Explíqueme todo lo que deba saber respecto a eso, por favor. Saludos de Huacho. Saludos para la gente de Huacho, la hermosa gente de Huacho. Siempre ponemos en Huacho con la gente de Ceficap. Pues, ¿quiénes son todos los que están en planillas? En principio, los que están en planillas o los que deben estar en planillas son todos aquellos que tengan un vínculo laboral. Es decir, si eres un trabajador 276, tienes que estar en planillas. Si eres un trabajador 728, tienes que estar en planillas. Si eres trabajador CAS, también tienes que estar en planillas. Un error frecuente es que las municipalidades y todas las entidades públicas en general suelen contratar por servicios no personales, ¿no? Entonces, servicios no personales, ¿qué se refiere? Emiten una orden de servicios, al final del mes emites tu recibo por honorarios y se te paga. Entonces, eso, si es que esta prestación de servicio en la práctica podría simular una relación laboral, es decir, que se presenten los tres elementos de la relación de trabajo, que es la prestación personal, la subordinación y la remuneración. Estamos frente a un contrato de trabajo. Ese trabajador debería estar en planillas, pero la entidad no lo va a incluir porque va a requerirte que le inicies un proceso judicial. Recuerden que las entidades están prohibidas de ingresar en forma directa a los trabajadores. Todo trabajador debería ingresar por concurso público. La única forma en que un trabajador no ingresa por concurso público es porque haya una disposición, una orden judicial. Por eso que los trabajadores inician sus procesos judiciales. Si hay un mandato judicial, ya no le queda de otra a la entidad, ¿ya? A ver, ¿qué nos pone por acá? Citamin BVA, el sindicato de banco. A ver, nos pone. Cuando tienes una medida cautelar favorable, la entidad municipal, ¿qué tipo de modalidad te tiene que poner? Hasta que se determine la sentencia final cuando exista aún una casación. Va a depender. O sea, supongamos que la pregunta que nos hace el Cistatmin, que me imagino que es un sindicato, me imagino, nos señala, tienes una medida cautelar y ¿en qué régimen laboral te van a reponer? Entonces la respuesta va, la reposición provisional, obviamente porque es medida cautelar, va a depender de tu situación jurídica laboral anterior al cese. Supongamos que estabas en la 728, ¿ya? Eras un trabajador 728 y la tía te saca. Te saca por X razones, de repente un cese arbitrario, qué sé yo. Pero ganas tu proceso judicial, sale una medida cautelar a tu favor, la entidad no podría reponerte bajo otra modalidad que no sea la que tú ya gozabas, es decir, 728. No podría incluirte bajo el régimen CAS o contratos por servicios no personales o 276. Tiene que incluirte en tu régimen laboral y en las condiciones que tú estabas, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si yo no tenía un régimen laboral? Era un trabajador por servicios no personales. En ese caso, va a tener que reponerte necesariamente en alguna modalidad que... Saludos, Kimberly. Claro, Kimberly, tienes que suscribirte al canal de YouTube. Tenemos como 30 videos ahí desde hace un año y medio, subiendo todas las semanas. Y tienes que suscribirse porque si se suscriben, les avisan automáticamente cada que subimos un nuevo video, ¿ya? De repente se pierden el video de la semana y van a encontrarlo en el canal, ¿ya? Es muy importante porque de repente ustedes necesitan conocer algún tema. Entonces pueden ir al canal y van a encontrar algún tema de su interés, ¿ya? A ver, nos pone por acá, me parece una pregunta, me han escrito por acá. A ver, Jorge Hotman dice, si el monto de contrato es superior a un OIT, el RNP es exigible, pues el servicio
que se encuentra bajo supervisión de docente. Claro, claro, Jorge. Entonces, eso me parece que es una pregunta que hicieron más arriba, que hasta cuándo es obligatorio presentar el Registro Nacional de Proveedores. En efecto, lo que dice Jorge tiene razón. Entonces, me ahorraste la respuesta, Jorge, gracias. un me gusta para ti. Entonces, a ver, me parece que por acá... Jaime Félix nos pone: ¿qué hacer cuando es complicado realizar una constatación policial en el centro de labores por despido incausado? ¿Qué documento puede reemplazar esta actuación, teniendo en cuenta que se iniciará un proceso laboral? ¿Qué hacer cuando es complicado realizar una constatación policial? ¿Qué cosa es complicado? O sea, habría que ver, Jaime, qué entendemos por complicado. O sea, tú me dices, es complicado realizar una constatación policial, entonces, ¿qué medio puede reemplazarlo? Entonces, en primer lugar, habría que ver qué entendemos por complicado. Lo segundo es, ¿qué puede reemplazarlo? No sé, de repente otro medio. Supongamos que tienes una carta que te han cesado, ya no sería necesario hacer una constatación policial. He visto varios trabajadores CAS, supongamos son trabajadores CAS, y la entidad les cursa una carta de vencimiento de contrato, y esos trabajadores hacen su constatación policial hacia la entidad para decirle lo mismo que dice su carta. Es decir, porque en la carta señala que le comunica su vencimiento, y en la constatación policial va a decir lo mismo, entonces no es necesario. Pero va a haber casos que de repente no tienes, fue un cese verbal, te impidieron el ingreso, ahí sí es necesario la constatación policial, y si no, pues, no sé, se me ocurre de repente una constatación notarial, de repente, supongamos, ¿no? Porque un medio documental, difícilmente podría servirte por un proceso judicial, ¿ya? Saludos para Alejandro Gallo. Alejandro Gallo es un seguidor nuestro. ¿Ya? Saludos, doctor Gallo. Siempre se conecta también. A ver. Wow, acá hay un montón de preguntas. A ver. Nos dice Stalin: si un trabajador laboró en un puesto administrativo por más de 3 años, en contrato de locación y casa alternativamente, es despedida estando embarazada, inicia procedimiento administrativo solicitando la reposición por despido nulo al amparo del artículo 29 de la 728, declara improcedente el acto administrativo, pero luego hacer la demanda contenciosa administrativa, se acoge a la ley 24041, se establecieron Qué interesante es el caso que nos pone Stalin, ya para las personas que están conectadas. Es un caso bastante interesante y que es de la vida real. El caso de Stalin se presenta muy frecuentemente. Stalin nos señala que hay un trabajador administrativo, bueno, en este caso es trabajadora administrativa, trabajadora que hace labores administrativas, y nos señala, ha laborado por 3 años, ya por 3 años, contratos de locación y contratos CAS, es decir, trabajaba como locación y trabajaba como CAS. Labores administrativas. Me imagino, Stalin, que es de una municipalidad, porque el tema es de municipal. Entonces esta trabajadora trabajaba labores administrativas como CAS y como locación. Pero resulta que cuando está embarazada, la despide. Inicia un proceso administrativo de reposición como despido nulo, al amparo del artículo 29 de la ley 728, el decreto legislativo 728, y luego declaran improcedente el acto administrativo, pero luego al hacer la demanda contenciosa administrativa se acoge a la ley 24041 como se establecía. En principio, Stalin, para personas que me han seguido en la redacción del caso, está mal la forma como has accionado, o cómo ha accionado esa trabajadora. ¿Saben por qué? Porque lo que les decía al inicio, una cosa es labores administrativas y otra cosa es labores operativas. Una cosa es demandar como empleado y otra cosa es demandar como obrero. Si vas a demandar como obrero, no requieres agotar la vía administrativa. Si vas a demandar como empleado, vas a requerir agotar la vía administrativa. El obrero va a un proceso ordinario laboral o proceso laboral, mientras que el empleado tiene que iniciar un proceso contencioso administrativo. Entonces, dos vías procesales diferentes. Entonces lo que nos pone Stalin, nos dice, esa trabajadora hacía labores administrativas como locación y como gas.
no nos da más información para saber si está desnaturalizado su contrato, ¿ya? Entonces, en el caso que nos pone Stalin, tenemos esta trabajadora que está como 276, supuestamente haciendo labores administrativas con CAS y contratos por terceros, locación, pero resulta que se acoge a una normativa que no le corresponde. Se acoge a la normativa 728. Y obviamente la entidad pública le va a decir improcedente tu pedido porque tú eres empleada. Al margen que estés en una situación de informalidad, únicamente los que hacen labores de obrero son los que pueden pedir la inclusión a la 728 o la aplicación de la normativa 728. Entonces está bien que la entidad te haya dicho improcedente. Y si tú vas a un proceso judicial en este contexto, probablemente vas a perder. Y si tú en el afán de solucionar las cosas, como dice Stalin, ya en la vía judicial, yo ya me acojo al proceso contencioso administrativo bajo la ley 24041, que es la ley que se aplica a los 276, a los empleados. No se les aplica a los 728. Entonces, la 24041 es una especie de periodo de prueba, digámoslo así, que te requiere trabajar 12 meses con un día para ser estable, para ganar la estabilidad laboral, como servicios no personales. Entonces, Stalin nos dice, yo voy a agotar la vía administrativa cogiéndome la 728, pero me voy a la vía judicial para solucionar las cosas como 276 con la 24041. Tu proceso, probablemente, un 80%, 90% de probabilidad es que va a terminar mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vía administrativa se agota. La vía administrativa es lo mismo que va a reflejar en tu proceso contencioso administrativo. Si tú en la vía administrativa pides otra cosa que no vas a hacer que no vas a plasmar en tu demanda, en tu pretensión contenciosa administrativa, existe un divorcio y va a haber malos resultados, ¿ya? Entonces, no sé si me captaste la respuesta de Stalin. Espero que te haya ayudado en algo. A ver. Wow, pero acá nos escribe Chinchita Manrique de la Lara. ¿Qué pasa cuando un personal CAS se le otorgan la carta de resolución de contrato y luego de ese tiempo sigue marcando su tarjeta de asistencia y el municipio por necesidad de servicio retorna sus servicios, pero luego un tiempo la despide de manera definitiva y logra cumplir más de un año en el trabajo? Se habrá ganado el derecho en una municipalidad provincial. Este caso no lo he visto, no recuerdo haber visto un caso similar, pero lo que nos dice la persona que nos escribe, nos señala que está trabajando como CAS, le envían una carta, ¿ya? Compartan, amigos, por favor, compartan para poder llegar a más personas, ¿ya? Porque, vamos a ver, antes de poder seguir, compartan, por favor, la transmisión para poder llegar a más personas. Vamos a transmitir unos 10, 15, 20 minutitos más, ¿ya? Para poder responder todas las preguntas que nos están haciendo. Y poder... recuerden que también acabo de crear un fanpage con mi nombre, con enfoque laboral, para poder, más adelante vamos a hacer las transmisiones desde este fanpage de enfoque laboral, porque ya llegué lamentablemente a los 5000 amigos, así es que ya no se puede hacer más. Entonces más adelante vamos a hacer las transmisiones desde ese fanpage, así es que les invito a que le den me gusta y así en la página para poder más adelante, para que no se pierdan los videos, ¿ya? Entonces vamos a responder las preguntas que nos vienen haciendo. Está bastante interesante las preguntas que nos están poniendo. Por ejemplo, Franciscoli por ahí nos está poniendo una pregunta bastante interesante, pero estábamos viendo la pregunta de Chinchita Manrique de la Lara, que nos dice: ¿qué pasa? Supongamos, eres un trabajador CAS, ¿ya? Eres un trabajador CAS
vienes trabajando, no nos dice cuánto tiempo, pero vienes trabajando y la entidad te cursa una carta y te dice ya se acabó tu contrato, venció tu contrato, ya no vengas a trabajar. Pero resulta que esta persona sigue yendo a trabajar y sigue marcando y le sigue pagando. Entonces, nos señala, y el municipio por necesidad de servicio retoma sus servicios, pero luego de un tiempo la despide de manera definitiva y este logra cumplir más de un año en el trabajo. ¿Se habrá ganado algún derecho en la municipalidad? Habría que ver, porque me estás comentando el caso que la entidad te cursó una carta de cese, de vencimiento, pero después que ha vencido, después de que te han cursado la... Después que te han cursado la carta, sigues trabajando, pero habría que ver, o sea, ¿has firmado adendas nuevamente después del corte? ¿Has firmado adendas o no? Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que las renovaciones o las prórrogas de contrato CAS solo se hacen de dos formas. O una prórroga automática o una prórroga escrita, formal. Entonces, en alguno de estos dos supuestos tiene que estar este caso. Entonces, porque me dice, ya me cursaron la carta, pero yo seguía trabajando, me seguía pagando. Supongamos que no se haya presentado una contratación formal, podríamos señalar incluso que estaríamos ante una prórroga automática. Y el otro caso sería, me cursaron la carta, pero a pesar de eso yo fui trabajando y la entidad me dijo, ya vas a firmar tus adendos. Entonces, en cualquiera de los dos casos, la situación es bastante complicada para poder pedir de repente una invalidez de esa contratación. Porque una carta es fácilmente dejada sin efecto por la contratación que se puede haber dado. A ver, Licita nos dice... ¿se puede desnaturalizar un contrato casi de un trabajador municipal que presta servicios en un terminal terrestre? Porque algunos días trabaja en ventanilla cobrando tickets en embarque y otros días hace limpieza en un mismo terminal. Y eso de acuerdo a su rol. Bueno, al principio habría que ver cuál es la predominancia de las labores que realiza. O sea, si haces más labores de obrero, más labores operativas, eres obrero. Y viceversa, si haces más labores administrativas, eres empleado. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia entre empleado y obrero al 100%. Entonces, no existe personas que hagan 100% labores operativas o 100% labores de obrero. Van a haber de repente un porcentaje de labores de empleado y otro porcentaje de labores obrero. Pero lo que va a determinar si eres obrero o empleado va a ser la predominancia en este tipo de labores. Eso va a determinar si eres obrero o empleado. A ver, seguimos con las respuestas. Hay un montón de preguntas por acá. Saludo para la gente que se está conectando recién. Ya, el día de hoy estamos hablando sobre contratación laboral en el sector, en lo que es municipalidades. ¿Ya? Contratación laboral en municipalidades. Todas las preguntas relacionadas al tema, por favor, ¿ya? Eso de la mano con que hoy día es Día del Trabajador Municipal, ¿ya? Entonces, por el día, en homenaje al trabajador municipal, estamos desarrollando esta transmisión en vivo para todas las personas que quieran conocer derecho laboral municipal, o de repente las personas que asesoran estos casos, o los mismos trabajadores municipales. De repente hay gente que trabaja en municipalidades y está conectada, ¿no? Y yo he trabajado en municipalidades bastantes años, entonces actualmente ya no trabajo en una municipalidad, pero sí es peculiar, como les comentaba al inicio, porque el derecho laboral municipal es muy diferente al derecho laboral que se aplica en otra entidad pública. A ver, por acá nos ponen: saludos desde Juliaca, Universidad Andina de Néstor Cáceres Velázquez, Administración y Gestión Pública. Saludos, Néstor, saludos para la gente de Juliaca.
el otro año 2019 llegamos a Juliaca, sí o sí. Sí o sí llegamos a Juliaca. Un caso mío, dice Franken, ya similar. Claro, pero pon tu caso de laboral, pues Franklin. A ver, Bran nos dice, un trabajador administrativo CAS 1057 puede tener estabilidad laboral después de 3 años continuos de servicio. Bran, la estabilidad laboral no se adquiere por los años que tú puedas trabajar. Es decir, el CAS actualmente tiene 10 años con algunos meses de antigüedad. Puedes haber ingresado de repente a trabajar fines de 2008 y ahorita estamos ya por acabar el 2018, es decir, 10 años. Puedes tener 10 años como CAS y no has adquirido estabilidad laboral. Y puede haber una persona que ha trabajado de repente 2 años y ya adquirió estabilidad laboral. Entonces, ¿y eso de qué depende? Eso depende de las figuras de desnaturalización e invalidez de los contratos administrativos de servicios. Entonces, ¿cómo le gano a una entidad pública? ¿O cómo adquiero mi estabilidad laboral? Entonces, eso es un tema bastante amplio, más complejo, que de repente por el tema de espacio y de tiempo no se puede desarrollar, pero la regla de juego, el secreto para ganar estabilidad laboral está en superar el periodo de prueba. Superar el periodo de prueba en un régimen que te otorgue estabilidad laboral. Recuerden que el CAS tiene un periodo de prueba, pero no otorga estabilidad laboral. O sea, tú puedes superar el periodo de prueba como CAS y puedes estar 1 año, 2 años, 3 años, 5, 6, 7, 8 o hasta 10 y no vas a adquirir estabilidad laboral. Mientras que no adquieras estabilidad laboral en un régimen laboral estable o un régimen laboral que sea fraudulento, de repente una contratación, por ejemplo, por servicios no personales, no vas a adquirirla, salvo que tengas por disposición legal que sujetarte a una contratación diferente, como por ejemplo los obreros municipales, que por más que sean CAS puros, a ellos les corresponde su contrato de trabajo 728. Entonces puede ser que ingresó como CAS, concursó como CAS voluntariamente, pero ese contrato es inválido. Los trabajadores obreros municipales. Entonces, eso va a depender, como te decía, de haber adquirido estabilidad laboral. Solo de eso. De eso va a depender, ¿ya? Entonces, vamos a seguir respondiendo las preguntas de las personas que nos están escribiendo, porque son bastantes las preguntas, ¿ya? Entonces, a ver. Existe la naturalización de un contrato cuando en adición a tus funciones te encargan otras funciones de jefatura y esto se da en un plazo de más de 3 años. En este tiempo de trabajo, 2 años con cargo de confianza, 2 cargos de confianza, locación de servicio por 4 meses y más de 6 meses. Como te decía, o como le decía a la persona que le respondía anteriormente, la estabilidad laboral. Saludos Patricia, saludos Carmen Patricia Villanueva. Entonces, conectándose recién. Comparte Carmen Patricia, por favor. Estamos empezando ya casi por terminar, pero comparte la transmisión, por favor. Entonces, como te decía, como decía la otra persona, va a depender de cuándo yo adquiera estabilidad laboral. O sea, yo puedo estar trabajando 10 años, 5 años y no voy a ser estable, y otra persona que de repente tiene 2 años de trabajo y ya ganó estabilidad laboral. Entonces, ¿y eso de qué depende? Depende nuevamente, como le decía, de adquirir estabilidad laboral en un régimen que me confiere estabilidad laboral, sea 728, o sea 276, o como una contratación atípica de personal, que es la contratación por servicios no personales. Porque eso va a originar que más adelante desnaturalice esa contratación. Así me hayan contratado después como CAS, yo ya soy estable, pero va a depender de eso. Pero si trabajé de repente como CAS puro, es decir, nunca trabajé por servicios no personales y trabajé como CAS toda la vida, no voy a poder obtener resultados favorables, ¿ya? Entonces, ahí va la respuesta a tu pregunta. A ver, Jorge Hopman nos pone, entendiendo que el ingreso al servicio civil
En este caso, una entidad municipal tiene que ser obligatoriamente por concurso público. ¿Qué sucede en el caso de servidores municipales que tienen más de 3 años laborando sin concurso público? Incluso no tienen contrato de trabajo, no obstante están en planilla y con beneficios de la ley por 276. ¿Qué puede hacer la entidad o los trabajadores para efectuar el saneamiento o regularizar dicha situación sin perjuicio de la responsabilidad del caso? Mira, la ley de servicio civil, señores, comprende la inclusión de todos los trabajadores que no estén excluidos por ser carreras especiales, pero para los trabajadores 276 y 728 el pase es voluntario, entre comillas. Es decir, si tú deseas vas a quedarte como 276. Así hayas ingresado por un proceso judicial o de repente hayas desnaturalizado tu contrato. Entonces, el proceso de reforma de servicio civil todavía está en proceso. Podría de repente, si eres un tercero que ganaste esta ley laboral como 276, inicia tu proceso judicial y pues puedes ganar de repente. Flor Melissa nos pone: doctor Jara, recién me conecto porque mencionaron que la transmisión empezaba a las 10. Sí, empezaba a las 10 porque a las 10 casualmente va a haber otro programa, me parece. Por eso, para evitar los cruces, hemos adelantado, Flor Melissa. Pero puedes compartirla y están toda la transmisión. Tenemos para un rato más todavía, ¿ya? Así que no desesperes. Si tienes alguna pregunta sobre CAS, contratos laborales municipales, K72876, pueden hacerlo. Compartan, por favor, la transmisión, porque de esta forma llegamos a más personas. ¿Ya? De esta forma llegamos a más personas, y eso es lo que la idea de compartir es precisamente que se pueda llegar a más personas y que de repente alguien lance alguna pregunta como las que están lanzando y por ahí nos beneficiamos todos, ¿no? Porque han expuesto preguntas bastante interesantes y que las estamos desarrollando. Entonces, si compartimos de repente a alguien que esté interesado en el tema, pone algún caso interesante y vamos a desarrollarlo y vamos a beneficiarnos todos, ¿no? Entonces, a ver. Stalin nos pone, gracias por la respuesta. Claro, Stalin. Entonces, si todavía estás a tiempo, se puede hacer algo ahí en ese caso de Stalin. ¿Ah? A ver, a ver, cuando se tiene la condición de mixta, según el cuarto pleno, plenario en materia laboral, hay una excepción cuando se tiene la condición de mixta, según el cuarto pleno laboral. No sé si detallas mejor tu pregunta, John William, para poder verlo, ¿ya? A ver, Francescoli nos pone: doctor, soy sereno, trabajé 7 años en el régimen CAS, pero en el 2017 hasta la actualidad me designaron con resolución secretario técnico de seguridad ciudadana. El juez me consideró desde el año 2017 hasta la actualidad como un trabajador de confianza. Probablemente te hayan considerado como trabajador de confianza porque tu demanda, me imagino, no ha tomado todos los años que tú has trabajado, porque va a depender cómo resuelva el juez de la forma como se entable la demanda. Porque supongamos que tú eres secretario técnico o de seguridad ciudadana, o como un puesto de confianza, como me estás refiriendo, no podría esta situación afectar a tu situación laboral, jurídica laboral, que ya has ganado. Entonces, porque me dices, soy trabajador sereno, CAS, por más de 7 años, pero desde 2017 soy secretario técnico. Salvo que hayas renunciado de repente renunciaste e ingresaste en una nueva condición, de repente. Porque si no has renunciado, si no se ha terminado tu vínculo laboral y ha habido un pase, qué sé yo, sin perder la continuidad laboral, ese pronunciamiento, esa sentencia está incorrecta, ¿no? Entonces, si estás a tiempo, pueden apelar de repente tu abogado a ese caso, ¿ya? A ver.
A ver, nos pone... A ver, son un montón de preguntas. A ver. Si me paso alguna pregunta, me la recuerdan, por favor, para poder ver ya. Todos los puestos de trabajo CAS deben convocarse. Dice Eder Pilares. Se convocan, Eder. Se convocan, pero resulta que lamentablemente la mayoría de entidades públicas, no solo municipalidades, los puestos que se convocan ya sabes quién va a ganar, probablemente. Entonces, eh, no todas las entidades lo convocan con imparcialidad, salvo los puestos directivos en los que sí la norma permite una designación directa, ¿ya? Vamos a seguir respondiendo por acá las preguntas de las personas que nos están escribiendo, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Qué les está pareciendo la transmisión? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la transmisión? A ver, por acá me parece que hay una pregunta. Ya somos 47 personas. Somos 47 personas, 10 y 19. Y somos 47 personas. Entonces vamos creciendo con la audiencia. Entonces, vamos a ver. Eh, Parece que he respondido a todas las preguntas, me parece. No sé si me estoy olvidando de alguna. Bueno, no sé si me estoy olvidando de alguna pregunta, pero si me estoy olvidando, la pueden hacer. A ver. Acá Cristian nos pone una pregunta interesante. Cristian Pimentel nos pone, doctor, ¿cómo se interpreta el impedimento de superar un plazo mayor a un año fiscal de la contratación CAS? Entonces nos señala Cristian, ¿cómo interpreto que el CAS me señala que no puede superar el año fiscal? Bueno, hay que explicarlo. Sonia Mariela nos pone, excelente. Saludos Sonia, saludos para Sonia Mariela. Ese es el con máximo claro, ¿sí? Tu pregunta no la vi, Eric. Si la puedes poner por ahí o ahorita la busco. Y si la pones nuevamente sería genial. Entonces, a ver, nos pregunta Cristian Pimentel nos pregunta, ¿cómo interpreto que el CAS no puede durar más de un año fiscal? Los años fiscales terminan el 31 de diciembre. Es decir, 31 de diciembre se terminan los contratos CAS. No quiere decir que para supongamos, ya estamos próximos al 31 de diciembre de 2018, no quiere decir que el 2019 para seguir trabajando como CAS tenga que volver a concursar. La limitante va porque el presupuesto necesariamente tiene que preverse al 31 de diciembre y supongamos que tú celebres un contrato o una adenda, necesariamente no puedes superar de ese techo del 31 de diciembre. Y por eso se conoce como adendas de prórroga, que vas a celebrar dentro del año fiscal. Pero supongamos que llegues al 31 de diciembre y desees pasar al otro año fiscal, puedes hacerlo con una adenda de renovación de un año fiscal al siguiente. Entonces la limitante del impedimento del año fiscal va porque ningún contrato, ninguna adenda puede superar el 31 de diciembre, salvo adendas de renovación, únicamente en ese caso, ¿ya? A ver, ¿qué más nos ponen por acá? Saludos Lelia Silva, la gente de ATE, la hermosa gente de ATE. Entonces, a ver, ¿qué nos ponen por acá? Saludos de Trujillo. Uy, Eric, vamos a ver tu pregunta, ya no lo ubico. Pero, a ver. Viviana Coronado nos pone, ¿se puede cesar a un trabajador CAS si este se encuentra con descanso médico? Por ejemplo, si este culmina su contrato el 31, pero el doctor le da 29 o 29 5 días. Hay que diferenciar, Viviana, hay que diferenciar porque tú podrías decir cese y yo podría decir, por ejemplo, para mí es un vencimiento de vínculo laboral. Entonces, el hecho que se enferme el trabajador, puede sonar esto bastante duro, ¿eh? Puede sonar duro, pero el hecho de que un trabajador se enferme no va a originar la obligación de que la entidad le prorrogue el contrato.
Supongamos que tu contrato vence, qué sé yo, el 30 de noviembre, ¿ya? No sé si noviembre trae 30 o trae más días. Supongamos que vence el 30 de noviembre, sí trae 30. Supongamos que tu contrato vence el 30 de noviembre, ¿ya? Y resulta que casualmente el 30 de noviembre tú te enfermas y el médico te da un descanso médico por 5 días, ¿no? Dice Viviana. Eh, y tú vas a tu entidad y lo presentas, ¿no? Porque sabes que no te van a renovar, sabes que no te van a prorrogar tu contrato, tú vas y lo presentas. Y entonces, respondiendo a la pregunta de Viviana Coronado, y la entidad me tiene que prorrogar, o sea, tengo derecho a que me prorrogue un mes más y así sucesivamente si me vuelvo a enfermar seguidamente, nuevamente. La respuesta es que no. No puede, no estaban obligados a prorrogarte. Lo mismo sucedería si supongamos eres una trabajadora de repente que está en estado de gestación. Lamentablemente, si coincide con tu periodo, supongamos que supongamos que ya llevas 6 meses trabajando, estás en estado de gestación, próxima a tener tu descanso vacacional, pero resulta que venció tu contrato y la entidad te comunica tu vencimiento y ya hasta ahí nomás. Entonces, tú podrías reclamar, puedes hacerlo, pero vas a tener buenos resultados. Entonces, ahí tenemos que ver. Si yo no he ganado estabilidad laboral, si mi contrato no está desnaturalizado, no es inválido, difícilmente podría tener resultados favorables. Entonces, lo que tiene que verse ahí, independientemente si haya sido una trabajadora embarazada o haya estado con descanso médico, que tiene que ver si mi contrato está desnaturalizado o es inválido para poder ganar estabilidad laboral o poder pedir una indemnización de repente, ¿ya? Entonces, no sé si me captaron la idea. ¿Cuándo un documento causa estado? Causa estado, me imagino que te refieres al agotamiento de la vía administrativa. Bueno, el agotamiento de la vía administrativa se refiere al pronunciamiento de la máxima autoridad administrativa de la entidad, ¿no? Entonces, como requisito aparece un proceso contencioso. A ver, John William nos pone: doctor, ¿qué pasa si la municipalidad contrata personal 276 administrativo sin concurso y sin cumplir el perfil de la plaza? ¿Cómo se puede proceder en esta contratación irregular? Va a depender, o sea, ¿me preguntas como funcionario de la municipalidad o me preguntas como trabajador que necesita asesoría? Entonces hay que verlo desde los dos enfoques. Si me preguntas como trabajador de una municipalidad, es una contratación irregular, obviamente convendrá pues declarar la nulidad de repente de esa contratación. Y si me preguntas como trabajador, como un potencial cliente, entonces yo te podría decir: ¿y qué tiempo estás trabajando en esa condición, en esa contratación irregular? Porque si ya superaste un determinado tiempo, podrías incluso ser estable. Si eres personal administrativo, como le decía, un año, un día, ganas estabilidad laboral. Entonces, hay que ver, ¿ya? ¿Quién es el que me hace la pregunta? Si funcionario o si trabajador, para poder dar la asesoría como corresponda. Yesenia Marilí Mostacero, saludos. Saludos para qué, ¿de qué ciudad nos escribe Yesenia? A ver, vamos a ver. Jorge Esquivel nos pone, a ver Jorge. Doctor, buenas noches. Agregando la consulta de la señorita Viviana, ¿debió existir una comunicación por parte de la entidad de la no renovación del caso? Se entendería renovado. ¿Debió existir la comunicación por parte de la entidad de la no renovación o se entendería por renovado? No entiendo muy bien tu comentario, Jorge, pero me imagino que te refieres a la obligación de que la entidad le diga: ya va a vencer tu contrato y ya, por cierto, no te voy a renovar. Me imagino que te refieres a eso, Jorge. Y si no te estás refiriendo a eso, me pones acá para poder comentarlo, ¿ya? La entidad, por disposición legal, está obligada con 5 días de anticipación decirle al trabajador: no te voy a prorrogar 100 días hábiles antes de que venza, decirle: ojo, no te voy a prorrogar o renovar tu contrato si es que anda tomando las precauciones, ¿ah? Entonces, esa obligación. Pero ¿y qué pasa si no me avisan? O sea, ¿qué pasa? Supongamos que mi contrato vence el 30 de noviembre, ¿ya? Entonces yo trabajo normal, 30 de noviembre, y voy el 1 de diciembre a trabajar, ¿ya? Voy el 1 de diciembre a trabajar,
Y resulta que no me deja ingresar. Y el personal de vigilancia, veo que voy a marcar mi huella en el reloj digital y ya no aparece mi huella, está desactivada. Y casualmente mi contrato vence el 30 de noviembre. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Pero antes que se me pase la pregunta de Eric Delgado, porque sería la segunda vez que se me pasa. A ver, vamos a responder tu pregunta, ¿ya? Pero si tienen alguna idea del caso que les estoy comentando, pongan a ver qué pasa. ¿Ya es estable? ¿Me vuelve estable? ¿O pido una indemnización? Supongo que la entidad no le avisa que va a vencer su contrato y va a trabajar. ¿Ya? No te avisa que va a vencer tu contrato, vas a trabajar, tu contrato vence el 30 de noviembre y el 1 de diciembre te acercas a trabajar, tienes que marcar en el reloj digital y ya tu huella está desactivada. El personal de vigilancia te dice: señor, por disposición de recursos humanos usted ya no puede ingresar, ya no trabaja acá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Soy estable? Ya, la entidad no cumplió con avisarme. ¿Soy estable? ¿O tengo derecho a una indemnización? ¿Qué ocurre en ese caso? Allá, si tienen algún comentario o una respuesta probable, póngala mientras que reviso la pregunta de Eric. A ver, Eric nos pone, nos pone: se puede pretender en un proceso contencioso administrativo el pago de remuneraciones no percibidas por un trabajador empleado contratado como locador y que asistía a trabajar a la entidad mientras se gestionaba periódicamente su contrato de locación, trabajo sin contrato, y al momento de regular su vínculo contractual no se le reconoció algunos periodos dentro de los contratos de locación de servicios. Estos periodos que no fueron reconocidos por los contratos de locación de servicios, pero en realidad prestaba labor en la entidad municipal, se computan para alcanzar el plazo establecido en la ley 24041. Gracias por sus respuestas. Bien, claro, sí, se puede pedir. O sea, puedes, en tu proceso contencioso puedes pedir todo lo que se refiere a invalidez de tu contratación, a reconocimiento de tu relación laboral, pago de tus beneficios, pago de remuneraciones no pagadas. Y sí me sirve para ganar estabilidad laboral si pretendo acogerme a la ley 24041. Es decir, 12 meses más un día, soy estable. Como 276, señores. ¿Eh? No cometan el error de decir: soy un policía municipal o personal de serenazgo y tengo que tener 12 meses más un día. No, señores, si eres un obrero municipal, necesitas 3 meses más un día para ganar estabilidad laboral. Es muy diferente, ¿ya? Muy diferente. Si soy obrero, el periodo de prueba es muy diferente de si soy empleado como periodo de prueba. La pregunta de Eric, como te decía, puedes hacerlo, ¿ya? Abancay presente, Nancy Izada, la hermosa gente de Abancay. 2019 creo que estamos por Abancay. 2019 parece que estamos, ¿no? O sea, Abancay, Arequipa, a Puno. Íbamos a ir a Puno este año, pero han surgido algunos inconvenientes, así es que este año no estamos en Puno, me parece que el otro año, ¿ya? Entonces, porque este año íbamos a visitar Puno, Tarapoto y Arequipa, me parece, pero se han postergado estas visitas por el tema de la coordinación, ¿no? Básicamente por el tema de los organizadores. A veces hay algunos inconvenientes y que se tiene que ver esa situación. Pero al margen de eso, estamos acá transmitiendo en vivo para todas las personas que nos están escuchando. Ya 5 minutos más y acabamos la transmisión. Ya 5 minutos más y terminamos la transmisión. A ver, Jorge nos pone: correcto, doctor. La consulta es porque la señorita Viviana planteó el caso del trabajador que se enferma un día antes, pero no hubo comunicación de la no renovación. Claro, Jorge. Justo el caso que comentaba, el caso que me dice Jorge. Saludos para Piura. Piura estuve hace 3 años dictando una conferencia. En Piura y en Tumbes también me parece que estuve. No, sí, en Piura. Estuve en Piura y en Chiclayo hace 3 años. Y una deliciosa comida en Chiclayo. Entonces, lo máximo. Entonces, igual que en Tumbes, pero igual creo que el otro año vamos a estar por ahí, ¿ya? Entonces, a ver, lo que dice Jorge, entonces lo que yo le estaba comentando, ¿ya? Tu contrato vence el 30 de noviembre. Vence el 30 de noviembre, señores, tu contrato. Nadie te avisa, la entidad no te avisa que no te van a prorrogar, así es que tú vas trabajando normal.
Y llegas al 1 de diciembre, tratas de marcar y tu huella está desactivada. Tú dices, ¿qué? Oye, ¿qué pasó? De repente me está fallando la huella, ¿no? Entonces intentas marcar, ¿no? Entonces si le preguntas al vigilante, mi huella está fallando, o el reloj está fallando. Entonces el vigilante te dice, señor, usted ya no trabaja acá. Y esto es lo que va a pasar, señores, ahora con el término de las gestiones. Esta situación se va a presentar ahora que con el cambio de gestiones que ya salen las gestiones municipales, ingresan unas nuevas gestiones, probablemente esta situación va a ser muy frecuente con varios trabajadores de varias municipalidades provinciales y distritales, en que llegue el trabajador al día siguiente de vencimiento de su contrato a trabajar normal, porque nadie le avisó que vencía su contrato, y resulta que ya no pueda marcar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hago? No me avisaron que mi contrato vencía. Pues tú ya sabías porque tu contrato, tu adenda decía que vencía el 30. Pero la ley señala que la entidad me tiene que avisar 5 días antes que vence mi contrato, pues no sé, para ir buscando trabajo o qué sé yo, o para ir, qué sé yo, haciendo mi entrega de cargo. Entonces, la, la situación ahí se torna complicada y vamos a ver qué vamos a hacer. ¿A quién le está usando la transmisión? A ver, ¿le está usando la transmisión o no? O paramos ya, o cortamos. A ver, compartan, amigos, por favor, compartan. Ya somos 55 personas, ya estamos ahí superando el rating. Por el momento postulando meritocracia, ¿no? Entonces compartan, ahí, denle me gusta, por favor, ¿no? Por favor, me gusta, y algunos corazones, por favor, para disimular el sueño. A ver. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Qué creen que hacemos? Entonces, si bien la norma nos señala que la entidad me tiene que comunicar 5 días antes que venza mi contrato, resulta que el no comunicar, sigue, no dice Viana, ya seguimos un rato más, ¿ya? Entonces, resulta que el no comunicar el vencimiento de contrato no convierte este contrato en... no desnaturaliza el contrato o no invalida el contrato, no me vuelvo estable. Va a generar una situación de responsabilidad administrativa entre la persona que no cumplió, ¿ya? Miguel Guerrero, saludo para Miguel. Entonces pero no va a generar la estabilidad laboral. Entonces, ¿qué me beneficia? Porque hay otras personas que señalan, solicito la invalidez de esta carta que me comunica el vencimiento. Supongamos en el caso de que te hayan comunicado, pero supongamos que en el caso que ni siquiera te hayan comunicado, podría darse la prórroga automática. Alguien me podría decir, ¿se dio la prórroga automática? No, en este caso no se ha dado. ¿Por qué? Porque el requisito de la prórroga automática es tu contrato vencido y que sigas trabajando con tu contrato vencido. ¿Qué quiere decir? Supongamos que la entidad se olvida, ¿ya? Se olvida que vencía tu contrato el 30 de noviembre y el 1 de diciembre tú vas, ¿no? Obviamente no avisas a nadie porque tu contrato ha vencido, pero tú no avisas pues porque si avisas de repente no recibes el aguinaldo, ¿no? Entonces, o el panetón, o el pavo. Entonces, y es que no avisas a nadie, vas a trabajar, registras tu huella, se olvidaron de desactivar tu huella, vas, saludas al jefe y te pones a trabajar, ¿ya? Ese mismo día, el solo hecho de sentarte, de registrar tu asistencia, va a originar los presupuestos de contrato vencido y trabajé sin contrato. O sea, sin contrato firmado. Prórroga automática. Tu contrato, tu adenda anterior se va a prorrogar automáticamente. Si tu contrato anterior era por un mes, tu contrato de adenda por un mes más se va a prorrogar. O supongamos que duraba 3 meses o 6 meses, automáticamente 6 o 3 meses se van a prorrogar. Es lo que se conoce como prórroga automática. ¿Y qué pasa si la entidad en la tarde o el día siguiente te dice, uy, pero tu contrato había vencido el 30 de noviembre, entonces ¿por qué has trabajado el 1 de diciembre? No te vamos a pagar, ¿ah? Entonces tú dices, contrato vencido, trabajé sin contrato. Prórroga automática, señores. Puedes pedir una indemnización.
No significa estabilidad laboral, ¿ah? Estabilidad laboral es otro contexto y es otros requisitos. Prórroga automática. Es muy diferente de hablar de desnaturalización. La gente confunde mucho esta situación. Entonces hay que tener bastante cuidado con esta situación, ¿ya? Entonces vamos a revisar algunas preguntas ya para terminar, porque ya estamos tarde. Ya estamos 1 hora 18 minutos transmitiendo, así es que ya es bastante, ya es mucho. A ver, a ver. A ver, buenas noches. ¿Hay forma de que un trabajador contratado bajo régimen CAS pase planilla? Si eres CAS estás en planilla. O sea, hay que usar bien los términos. En planilla está el 276, el CAS y el 728. La pregunta podría ser, ¿hay alguna forma de que un CAS sea permanente? Sí, hay muchas formas. Hay formas de naturalizar el CAS. Que no es la transmisión de ahora, ¿no? Eso de repente lo vamos a ver en otra transmisión porque ya estamos avanzados la hora. A ver. Excelente, nos dice Nancy. Lucio Chen. Es evidente la versión a mi pregunta. Bueno, doctor, es evidente la versión a mi pregunta ya que llevó reiterándola como 5 veces. Cuando usted empieza a dar lectura de las mismas, pero se salta y sigue las siguientes preguntas. No, en realidad no veo, como son tantas preguntas, en realidad, Lucio, no es que no quiera responder algunas preguntas, pero son bastantes preguntas y créeme que hablar frente a ustedes y responder al mismo tiempo es bastante complicado, no es nada sencillo. Pero vamos a buscar tu pregunta, Lucio. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Esta pregunta de Herbert es la última que respondemos, ¿ya? Entonces ya cerramos las preguntas, ya para poder... la de Herbert y la de Lucio, que ahorita la vamos a buscar, ¿ya? Porque Lucio me dice que nos está escribiendo 5 veces, pero en realidad no veo tu pregunta, Lucio. A ver. Vamos a ver, Lucio, vamos a ver tu pregunta. Vamos a ver, vamos a ver. Me podrás creer que no lo veo, Lucio. En serio, no veo tu pregunta, ¿no? Veo todas las preguntas. Pero lo que pasa es que cuando se pasan las preguntas en vivo, pasan de una forma rápida y que si no las lees, se te pasan y ya no las puedes responder porque ya no las ves y tienes que volver a ver toda la transmisión para poder ver en qué momento exacto se hace la pregunta. Entonces por eso le decía, si puedes copiarla nuevamente, disculpa, pero no, me dices que la has escrito 5 veces, pero no la veo. Y yo en realidad estoy tratando de responder casi todas las preguntas, pero no veo tu pregunta, Lucio, salvo el último comentario que hiciste de que ya nos vamos a quedar sin batería. Bueno, a ver. No se olviden de responder mi pregunta, Flo Melissa. Bueno, voy a responder tu pregunta. A ver, si en todo caso, si no veo, escríbame al inbox y ahí respondemos las preguntas de las 2 personas que faltan, ¿ya? Recuerden eso, 2 personas, solo 2 personas, de Melissa y de Lucio, porque como les estaba diciendo anteriormente, ya no respondo preguntas que no se formulen durante las transmisiones en vivo, ¿ya? Y eso por motivo de que realizo otras actividades también que a veces se me dificulta mucho responder entre semana, ¿no? Entonces, cuando hay una transmisión en vivo, aprovechen para hacer sus preguntas, comentarios, porque ahí lo analizamos para todos, ¿ya? Entonces, bueno, quiero agradecerles la atención. Tenemos un canal de YouTube en la cual tenemos todos los videos que hemos transmitido desde hace 1 año y tanto, 1 año y medio. Y si gustan, suscríbanse, compartan las transmisiones para poder llegar a más personas. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Se cuidan, un abrazo.